Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, también a aquellos que nos están escuchando desde la transmisión. El Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo una enseñanza que creo que es importante y necesaria para nuestros tiempos. Si bien es cierto que fue escrita hace casi 2000 años, pero el día de hoy esta verdad, esta enseñanza, estos principios, estas verdades se aplican a la necesidad que está viviendo la iglesia contemporánea. Me gustaría que pudiéramos poner, por favor, el título del estudio. He puesto como título: no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Y abajo hay un subtítulo: el peligro de los judaizantes. No desecho la gracia de Dios, el peligro de los judaizantes. Me gustaría comenzar leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en el segundo capítulo, verso 16, de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Es un pasaje muy importante. Es un pasaje muy hermoso. Es un pasaje que quizá es un poco complicado teológicamente hablando. Hay que analizarlo, hay que entenderlo. Son conceptos a veces un poco densos. Pero es importante que los comprendamos. Es importante que nos quede claro esto. Porque el día de hoy hay tales confusiones a nuestro alrededor que llevan a la gente a menospreciar lo que Jesucristo ha hecho por sus vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque tú estás en medio de nosotros. Te agradecemos por tu presencia y por la vida de cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Y aún por aquellos que nos escuchan a la distancia, Dios. Rogamos que nos hables, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tratar con cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Levanta tu nombre y cumple tus propósitos eternos en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, Gálatas 2:16, es el apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia o a las iglesias de Galacia, sabiendo que el hombre no es justificado. Ahí pudiéramos cambiar: no es perdonado, no son borradas sus culpas, no es visto como justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Como cantábamos, eres mi justicia. Y no por las obras de la ley. Concluye diciendo el apóstol, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero aclarar algunos puntos importantes. Dios escogió a Israel como su pueblo. Dios tomó a esta nación pequeña, insignificante geográficamente, en cuanto a economía, en cuanto a población, en cuanto a muchas razones, la tomó. No porque fuese la más excelente, elevada, los mejores, sino porque a través de ellos, a través de Israel, deseaba poder transmitir un mensaje a la humanidad y mostrarnos el amor que Dios tiene para con su pueblo. Pero también que a través de Israel pudiéramos entender que Dios nos ama y nos deja leyes y mandamientos. Dios deja leyes a su pueblo que son buenas, que son sabias, que son útiles y que son valiosas. La iglesia, que es el Israel moderno, igualmente ama a Israel. Tiene un aprecio especial para el pueblo de Dios. Si bien es cierto que Israel en muchas épocas de la historia ha caminado en rebeldía, ha caminado en desobediencia, y no solamente lo vemos a través de los datos históricos, sino también a través de la información bíblica histórica. Nos deja ver cómo Israel en muchas etapas de la historia fue rebelde al llamado y a la voluntad de Dios para con su vida. Traicionó a Dios, le dio la espalda. También vemos que el día de hoy mucha gente de esta nación es gente que está llena de tradiciones, pero muchos de ellos tienen poca piedad. Es gente que es poco piadosa. Es gente que está cargada de muchos pecados, pero eso sí, son muy escrupulosos en guardar ciertas tradiciones y mandamientos particulares. Y también es importante manifestar que oramos por Israel. Oramos por esta nación porque sabemos que también a través de ella Dios habla, sigue hablando a toda la humanidad. El apóstol Pablo es el autor de esta carta a los Gálatas, la cual estaremos estudiando el día de hoy. Y de hecho, el título, No desecho la gracia de Dios, es tomada de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahorita vamos a ver cómo viene esta aseveración, este texto, en uno de los versículos de la carta a los Gálatas. No desecho la gracia de Dios. Y como subtítulo he puesto el peligro de los judaizantes. ¿Por qué lo hice? Porque esto es lo que veía el apóstol Pablo hace 2000 años en aquel conjunto de iglesias de la región de Galacia. Si ponemos la siguiente diapositiva, la número 3, por favor. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. O sea, Pablo le escribió. La autoría de esta carta a los Gálatas fue hecha por el apóstol Pablo. Está fechada, está datada en el año 53 al 55 después de Cristo. O sea, tenía algunas décadas que Jesús había muerto. Es la tercera diapositiva, por favor. Y es fechada en el año 53 al 55 después de Cristo. No solamente esto, es una carta que está dirigida a las iglesias de Galacia. ¿Por qué digo iglesias?
Porque no era solamente una iglesia en Galacia, sino que Galacia era una región en la cual había varias iglesias, varios grupos, varias congregaciones. Y la carta a los Gálatas es una carta a la región de Galacia, a un conjunto de iglesias que estaban en esta región. También es importante mencionar que estas iglesias estaban compuestas en su gran mayoría por gentiles. Es decir, no eran judíos, no eran israelitas, no eran descendientes de Abraham. Eran personas que provenían de diferentes culturas, tradiciones, creencias, pero que habían abrazado el Evangelio de Cristo, que habían creído en Jesucristo, que habían entregado su vida a Dios. Y eran iglesias que provenían del mundo gentil, ¿sí? Entonces, una carta a los Gálatas, escrita por Pablo, la fecha 53 al 55 después de Cristo, y está dirigida a varias iglesias, las cuales estaban en esta región de Galacia, la gran mayoría compuesta por gentiles. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva un mapa. Para aquellos que más o menos identifican la geografía, pueden ver en la parte central de la diapositiva Europa. Ahí se ve la bota de Italia, que es una buena referencia para poder identificar Europa. Abajo de la bota está en azul el mar Mediterráneo, y en la parte de hasta abajo es el continente africano, y en la parte de la derecha es el continente asiático, ¿sí? Entonces, vemos que Galacia está en la parte superior del continente asiático, superior izquierdo, que es donde está pintado de rojo, ¿sí? Lo que sería el día de hoy el país de Turquía, cerca de Europa, que quedaba al norte, y cerca de África, que quedaba al sur, ¿sí? Esa región roja que vemos allí era conocida en aquel tiempo como Asia Menor. Asia Menor. Y en esta región de Galacia había varias iglesias cristianas que estaban compuestas por personas gentiles que habían entregado su vida a Jesús, que habían dejado los ídolos, los pecados, la rebeldía, se habían arrepentido y habían creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ¿sí? Pero estas iglesias de la región de Galacia estaban viviendo un momento muy particular. Estaban teniendo un ataque a su fe, a través de un grupo de personas que también decían haber creído en Jesús, que venían del judaísmo y que querían llevar a las iglesias gentiles a adoptar prácticas judías, costumbres judías, mandamientos exclusivos del pueblo de Israel, tradiciones y costumbres que eran básicamente para los judíos, para los israelitas, y no para el mundo gentil. Y el apóstol Pablo, cuando ve esto, se espanta, se sorprende, y mucho más cuando escucha que las iglesias de Galacia están cayendo en el engaño y están comenzando a practicar todo esto, pensando que al hacerlo van a ser bien vistos por Dios, van a alcanzar la salvación y van a agradar al Dios que los había rescatado. Es decir, había judeocristianos, y aquí pudiéramos añadir judaizantes, que querían llevar a la gente a adoptar, a abrazar, a vivir en ciertos mandamientos que no eran obligatorios para los gentiles. Había judeocristianos, judaizantes,
que estaban queriendo establecer la obligatoriedad, atención, de todas las instituciones y leyes mosaicas del Antiguo Testamento a los gentiles, afirmando que esto era un requisito para la salvación. ¡Qué peligro! Ahora, voy a leer un fragmento de un diccionario ilustrado de la Biblia. Un diccionario que hace un análisis de diferentes temáticas. Y voy a leer un fragmento del comentario que hace a la carta, a la epístola a los Gálatas. Fíjate lo que dice. Situación histórica. Habían aparecido algunas personas de afuera, o sea que no eran de aquellas iglesias. Venían de Jerusalén algunos, venían de algunas iglesias de raíces judías, que querían pervertir el evangelio y perturbar a las congregaciones. Y Pablo arremete contra estos intrusos. Los maldice por predicar otro evangelio, aunque no puede haber uno diferente. Los acusa de tener motivaciones ilegítimas y de no guardar ellos mismos la ley. Sarcásticamente les invita que vayan más allá de la circuncisión y se castren. Se trata de judeocristianos, judaizantes, que predicaban la circuncisión y el cumplimiento de la ley y las instituciones mosaicas como requisitos para la salvación. Termino la cita. Es decir, lo que está diciendo este diccionario de la Biblia es que el contexto que vivían aquellas iglesias de Galacia era un bombardeo, una influencia de personas que venían de una cultura judía y que habían creído en Jesús, pero querían que los gentiles adoptaran prácticas de los judíos del Antiguo Testamento y las querían establecer como algo obligatorio para que ellos pudieran caminar con Dios y para que ellos pudieran alcanzar la salvación. Obviamente esto molestó al apóstol Pablo de una forma tan grande que tuvo que escribir una carta donde de principio a fin, la carta a los Gálatas, tiene el objetivo de contrarrestar esta tendencia que estaba dándose en medio de las iglesias de aquella región, la región de Galacia. El apóstol Pablo se dedicó a predicar a mucha gente, pero gran parte de su ministerio se enfocó a predicarle a los gentiles, no a los judíos, no a los hijos de Abraham, no a la gente de Israel, sino a otras naciones, a otros pueblos. Y mucha gente vino a los pies de Jesús. Pero él se preocupaba porque había personas que provenían de raíces hebreas, judías, que querían obligar a los gentiles a judaizar. Ahora, antes de que hagamos un análisis rápido de este libro, porque no podemos hacer un análisis exhaustivo del mismo, debo enfatizar que Dios estableció leyes en el Antiguo Testamento. Y todas las leyes del Antiguo Testamento tenían un propósito y un objetivo. Todas eran buenas, sabias, prudentes, sensatas, y eran para el beneficio del pueblo de Israel. Pero muchas de estas leyes se cumplieron en Jesús, se consumaron en Jesús. Es decir, eran sombra y figura de lo que había de venir y se cumplieron cuando vino Jesucristo a esta tierra. Y al ser cumplidas, ya no tenemos los gentiles que estar guardándolas, obedeciéndolas, caminando en ellas, pues el cumplimiento fue Jesús. Sí, es muy importante esto. Entonces, en su momento tenían un propósito importante en todos los sentidos. Y muchas de esas leyes
son específicamente para los judíos, para los israelitas, para la nación de Israel, ¿sí? Y no para nosotros, para aquellos que vinimos a Cristo del medio de los gentiles, para las iglesias cristianas, que el día de hoy en todo el mundo han creído en Jesucristo. Quiero que pongamos, por favor, la siguiente diapositiva. Voy a explicar esto rápidamente y espero que quede claro. En la ley de Moisés del Antiguo Testamento hay varias leyes. Leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes alimentarias y también está la ley moral de Dios. ¿Sí? Vamos a explicar rápidamente cada una de ellas y entender cuáles están vigentes para nosotros y cuáles ya no están vigentes para nosotros. Muy importante. Por ejemplo, las leyes civiles. Tú las puedes ver en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Eran leyes para la nación de Israel. Leyes civiles para los judíos. Por ejemplo, una ley civil para los judíos era: si en medio de vosotros hubiese una hechicera, la sacarás y la apedrearás. Si en medio de vosotros hubiese algún hombre que adorase a imágenes, a ídolos, al sol o la luna, lo apedrearás. Es decir, son mandamientos civiles donde se imponía una pena, en este caso el apedreamiento, a algunos que cometían ciertos pecados o faltas. Otra ley civil es que si alguien era infiel a su esposa o a su esposo, también debía ser apedreado. Es ley civil para el pueblo de Israel. Pero es importante que entendamos que esta ley civil era para los israelitas de aquel momento. No es para nosotros. Y sería un error que yo quisiera aplicar esa ley el día de hoy y decir: sí, es ley de Moisés, tengo que obedecerla al pie de la letra. Entonces me doy cuenta que mi vecino es idólatra y que adora ídolos. Entonces lo espero afuera con un ladrillo para que cuando salga lo apedree, porque lo dice la ley de Moisés. Pues ¿sabes qué pasaría? Que voy a acabar preso, porque no es ley civil de México. O sea, en México yo no puedo hacer eso. Esta ley es ley civil de Israel, de su tiempo. No es algo a lo cual debamos de someternos nosotros. Sí, podemos ver la indignación de Dios ante la idolatría, podemos ver la indignación de Dios ante el adulterio, podemos ver la indignación de Dios y la reprobación de Dios a la hechicería. Dios está en contra de esto, pero no podemos aplicar la ley del Antiguo Testamento para nosotros mexicanos, porque es ley civil de Israel. ¿Estamos comprendiendo? Ley civil, ¿ok? Leyes ceremoniales. En el Antiguo Testamento había leyes ceremoniales donde había fiestas, había costumbres, había tradiciones, había rituales. Tenían que sacrificar corderos, derramar la sangre. El cordero debía tener cierta edad, ciertas características. La sangre tenía que ser derramada. Después la carne era cocida. Hacían ciertos rituales con animales, con palomas, con corderos, con ovejas. Ok, esos son ceremonias del Antiguo Testamento. Ceremonias del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. No son para nosotros. Fueron importantes en su momento, claro, porque todas ellas indicaban y mostraban que un día iba a venir el Salvador, el Mesías. Y ese cordero que ellos sacrificaban en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos celebraban la Pascua y ese día sacrificaban un cordero sin defecto.
Curiosamente, Jesucristo da su vida mientras los israelitas celebraban la fiesta de la Pascua y mataban al cordero y hacían todos los rituales, pero no entendían que en Jesús se estaba cumpliendo aquello, porque el Cordero de Dios, sin defecto, daba su vida por la humanidad para que todos podamos ser salvos. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante. Esos rituales fueron cumplidos en Jesús. Y ahora las iglesias cristianas no tenemos que sacrificar corderitos, no tenemos que derramar sangre, no tenemos que matar tortolitas o palomitas y mecerlas y hacer rituales y ceremonias. Ya no, eso quedó en el Antiguo Testamento, eran ceremonias propias del pueblo de Israel. ¿Son parte de la ley de Moisés? Sí, pero eran para los judíos e indicaban el advenimiento del Mesías, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, salvando a esta humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero no estamos sujetos ya a esta ley. Es ley ceremonial que era para los judíos, no para nosotros. Si podemos otra vez la diapositiva, por favor. El Antiguo Testamento también tenía leyes sanitarias, que eran buenas. Eran importantes. Mandaban a la gente a lavar las vasijas en aguas corrientes. Mandaban a la gente cuando tenía problemas dermatológicos ir delante del sacerdote, ser revisados. Si había ciertas características en la piel, eran sacados del campamento ciertos días. Luego regresaban otra vez. El sacerdote volvía a revisarlos y seguía viendo alguna coloración y ciertos síntomas. Los volvían a sacar. Eran leyes sanitarias, eran leyes para la salud del pueblo de Israel. Eran leyes buenas porque evitaban la propagación de epidemias, enfermedades, en diferentes sentidos. Una ley sanitaria era cuando alguien tuviese que realizar necesidades fisiológicas. Tenía que salir con una estaca y salir de la comunidad, del pueblo de Israel, hacer un orificio, realizar su necesidad y luego tapar el orificio y volver a ingresar a la comunidad. Era ley sanitaria. ¿Era buena? Claro que era buena. ¿Era sabia? Claro que era sabia. A través de eso Dios evitaba la propagación de enfermedades gastrointestinales, epidemias que podían matar a mucha gente. Dios es sabio. ¿Sí? Tenían su propósito, pero no son para nosotros. El día de hoy hay sanitarios que respetan esos principios. Si no, yo tendría que tomar mi estaca y salir de la Ciudad de México cada que fuera necesario. Imagínate, todos con la estaca salir de la Ciudad de México con el tráfico que hay. ¡Ay! Hay mucho tráfico y no, todavía no salgo, falta media hora para que salga de la ciudad. Y luego volver a entrar. O sea, es algo que no aplica para nosotros. Claro, eran medidas buenas, útiles, que nos hablan del cuidado de Dios para su pueblo. Pero el día de hoy se respetan en otros sentidos. Son leyes sanitarias particularmente para el pueblo de Israel. Si tú tienes problemas dermatológicos, no tienes que venir con el pastor para que te revise. A ver, déjame checarte, a ver, 7 días fuera de la congre, de la iglesia. Y en 7 días regresa para que lo vuelva a revisar. No, tienes problemas físicos en la piel, dermatológicos. Vas con un dermatólogo, vas con un médico a que te revise, a que te diagnostique, a que te dé un tratamiento apropiado. ¿Estamos comprendiendo? Son leyes sanitarias de los judíos. No estamos sujetos a ellas. Claro, Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Dios quiere que caminemos de tal forma que no nos expongamos ni expongamos a otros y que haya salud en medio de nosotros. Pero es importante entender que esas leyes sanitarias particulares no son para nosotros. La siguiente, por favor, volvemos a poner la diapositiva. Hay leyes también alimentarias, ¿sí? O sea, leyes que hablaban de qué podían comer los israelitas y qué no podían comer. Y eran buenas, claro que eran buenas, porque a través de ellas Dios
evitaba que hubiese enfermedades que podían diezmar en cuestión de días a toda la población por una epidemia, por una infección que pudiera dañar y destruir a mucha gente. Entonces, a través de las leyes alimentarias, él lo que hacía era prohibir ciertos alimentos, ingerir ciertos animales para que no hubiese enfermedades. ¿Sí? Ahora, obviamente en aquella época no había el microscopio, no se conocían los microorganismos. No sabían que a lo mejor realizando ciertos procedimientos podían evitar que las enfermedades se propagasen. Lo que hizo Dios simplemente fue decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, para cuidar la salud del pueblo de Israel. ¿Fue bueno en su momento? ¡Claro que fue bueno! Pero no estamos sujetos a ello. No tenemos que ceñirnos a cada punto de la ley alimentaria del Antiguo Testamento. De hecho, la palabra de Dios por boca de Jesús nos dice que no lo que entra al cuerpo contamina, sino lo que sale del corazón. Lo que entra al cuerpo, la comida, eso va a la letrina, no contamina. Pero del corazón salen amarguras, resentimientos, odios, adulterios, mentiras. Eso sí contamina. Y dice, haciendo limpios todos los alimentos. Ay, y eso viene en muchos pasajes de la Biblia. No estamos sujetos a la ley alimentaria del Antiguo Testamento. ¿Debemos cuidar nuestro cuerpo? La alimentación, claro, claro. Pero ¿sabes algo? Si alguien toma, por ejemplo, una porción de carne, vamos a pensar, de algún animal, un cerdo, y la purifica, la hierve, la cocina, la limpia, toma medidas, pues eso no va a provocar enfermedades. Quizá alguien que diga, no, yo voy a ser vegetariano y se come una fresa mal lavada, pues le va a hacer más daño. Porque va a tener ahí cisticercos que le van a quitar la vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es importante cuidarnos, de que es importante ser respetuosos de nuestra alimentación, procurar que sea algo saludable. Es cierto, los excesos, alimentos inapropiados, comida chatarra, etcétera, debemos ser cuidadosos. Este es el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Es la herramienta que me dio Dios para que pueda servirle. Si me alimento mal, si no hago ejercicio, si no descanso bien, si maltrato mi cuerpo, no voy a poder servir a Dios. No voy a poder estar en condiciones para poder hacer muchas actividades que podría realizar si cuido mi cuerpo. ¿Sí? Entonces alguien pudiera decir, no, es que yo no como carne de cerdo como dice el Antiguo Testamento, pero sí echa sus chetos y se come ahí sus frituras y sus refrescos y comida chatarra y pues es lo mismo. O sea, más bien es peor porque está destruyendo su cuerpo a sabiendas. Debemos ser cuidadosos. Y no estamos hablando aquí de estar siguiendo a la gente, a ver, ¿qué compraste en la tiendita, etcétera? No queremos caer en eso. Simplemente que entendamos que debemos ser cuidadosos. Debemos entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que nos va a cobrar las facturas el día de mañana si no somos respetuosos y no cuidamos nuestra salud. Dios quiere que cuidemos nuestra salud. Dios quiere que cuidemos nuestro organismo. Y dice la Biblia que si alguien destruye el cuerpo de Cristo, el Señor lo destruirá a él. Eso lo dice la palabra de Dios. Debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo. No caer en la vanidad del mundo, que están ahí horas y horas cuidando su cuerpo y es lo más importante, y la vanidad, la figura. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cuestiones elementales. Una buena alimentación, ejercicio, descanso, la paz que Dios da, etcétera. Algo elemental, una buena salud. Pero no estamos sujetos a las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. ¿Estamos comprendiendo? No quiero abundar mucho porque podría en cada punto extenderme. No estamos sujetos a las leyes alimentarias. Si ponemos la diapositiva otra vez.
Ya vimos leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes alimentarias. Y está la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es lo que está permitido y lo que no está permitido. Lo bueno y lo malo. Bueno, la ley moral de Dios sí está vigente en el Nuevo Testamento. Y fue confirmada por Jesús, por Pablo, por Pedro, por Juan, por la carta a los Hebreos, por las diferentes epístolas. Es decir, la ley moral de Dios sigue vigente. Y es una ley que Dios estableció y que sí es para nosotros. No debemos matar, no debemos adulterar, no debemos mentir, no debemos robar, no debemos hacer lo malo. Debemos caminar en aquello que agrada a Dios. La ley moral de Dios sí está vigente. Los 10 mandamientos: no adulteres, no mates, no robes, no mientas, no codicies, honra a tu padre y a tu madre, guarda un día para Dios, no seas idólatra, no tomes el nombre de Dios en vano. Cada mandamiento es importante. Que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada mandamiento tiene un valor y una importancia. Es la ley moral de Dios. Y así como estos, hay muchos otros. Perdona, ama, sirve. Ama a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, etc. El 5.º mandamiento. Es la ley moral de Dios. Esa ley moral de Dios fue confirmada por Jesús. Esa ley moral de Dios fue confirmada por Pablo, por Pedro, por Juan. Es importante que caminemos en la ley moral de nuestro Dios. Pero aún y cuando caminemos en la ley moral de Dios, es importante mencionar que el hecho de que caminemos en la ley moral de Dios no nos otorga la salvación. Muy importante. Porque si el caminar en la ley moral de Dios, solamente con eso me otorga la salvación, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué derramó sangre en la cruz? Simplemente caminemos en la ley moral de Dios y ya somos salvos. ¿Sabes qué sería esto? Salvación por obras. Por obras. No mato, no robo, no miento, predico, amo, sirvo, oro, leo, hago misericordia. Ay, soy salvo. Ay, soy salvación por obras, porque hago muchas buenas obras. Tengo de qué gloriarme. No. La salvación no es por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hay uno que se lleva la gloria solamente y es Jesucristo. Porque Él dio su vida por nosotros y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por Él podemos ser salvos. Y la muerte de Jesús es suficiente para salvar a aquel que se arrepiente y cree en Él. ¿Sí? Es importante esto. Vamos a ir explicando. Pero queremos dejar claro que ni aún la ley moral de Dios nos salva. Sí debemos obedecerla. Sí debemos caminar en ella. Sí debemos vivir un cristiano. No está adulterando, no está matando, no está robando, no está mintiendo, no está diciendo groserías. Un cristiano ama a Dios, sirve a Dios, es fiel a su esposa, ama a sus hijos. Pero no para ser salvo, sino porque es salvo. Porque Dios lo salvó. Porque ama a Dios. Porque ama al Señor con todo su corazón. Porque ama a su prójimo. Y el amor lo lleva a caminar en la ley moral de Dios. Pero no lo hace para ser salvo. Lo hace porque Dios lo ha salvado. Y porque sabe que es importante. Y ama mucho a Dios. Y quiere agradar a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante esto. No estoy diciendo que no hay que guardar la ley moral de Dios. Claro que hay que guardarla. Pero ni siquiera el guardarla
nos lleva a la salvación. Sí la guarda el cristiano, pero la salvación viene por el sacrificio de Cristo. Es muy importante eso. Gálatas 1:1. Fíjate cómo empieza esta carta a los Gálatas. Dice la palabra de Dios, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, o sea, al conjunto de iglesias de esta región. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia, gracia es el regalo que no podemos comprar. Gracia es el favor de Dios inmerecido. Gracia es el perdón de Dios, la salvación de Dios, que no puede ser pagada, es gratuita. Gracia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Atención. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El apóstol Pablo introduce esta carta a los Gálatas diciendo: Jesús murió por ti. Jesús derramó su sangre por ti, el cual derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. Fíjate cómo comienza la carta a los Gálatas, recordándoles que el perdón de los pecados viene por aquello que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria. Seguimos leyendo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en la introducción? Que él fue llamado no por hombres, por Dios. Es un llamado divino, un llamado divino. Dios lo llama, Dios lo elige. Jesucristo mismo se le aparece cuando iba camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Y luego lo llama para que sea testimonio y que mucha gente pueda conocer de su palabra. El apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia porque había gente que quería imponer las leyes veterotestamentarias, las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, la ley sanitaria, la ley alimentaria, la ley de las tradiciones ceremonial, imponiéndola como algo obligatorio para que las iglesias gentiles pudieran ser salvas. Y esto indignaba de forma muy grande al apóstol Pablo. Gálatas 1:6. Fíjate lo que les dice el apóstol Pablo a las iglesias de los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mira, por la gracia de Cristo, por el favor inmerecido de Jesús, por el regalo de la salvación que no podemos pagar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿De quién? De Cristo. De Cristo Jesús. Es por Él. ¿Sí? Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo que había gente que estaba perturbando a las iglesias, que estaba inquietando a las iglesias, que estaba llevando a la gente a la confusión diciendo: ¿realmente soy salvo? ¿Me perdonó Dios? ¿Es que no me he circuncidado? ¿Es que no guardo esta fecha, esta fiesta? ¿Es que no he hecho esto o lo otro? ¿Es que no sacrifico el corderito? ¿Es que no hago esta ceremonia o la otra? Os perturban, dice.
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren, ¿qué es pervertir? Contaminar, ensuciar, manchar, distorsionar. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo estaba indignado porque había gente que estaba queriendo judaizar a las iglesias de Galacia, imponiendo las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto hayáis recibido otro evangelio diferente al de Jesús. Y dice, no hay otro evangelio. El evangelio ya fue predicado. Y el evangelio incluye dos cosas. Arrepiéntete y cree en Jesús para salvación. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe. Este es el evangelio de Jesús. Pero había gente que estaba añadiendo más cosas. No solamente tienen que arrepentirse. Tienen que circuncidarse, tienen que celebrar las fiestas, tienen que hacer rituales, tienen que lavarse las manos, tienen que comer esto y tienen que dejar de comer lo otro, y tienen que hacer esto y esto. Y empezaban a obligarles a guardar la ley del Antiguo Testamento. El paquete de la ley de Moisés. Ley sanitaria, ley civil, ley ceremonial, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, sean anatema, sean malditos. Trae maldición esto porque trae confusión. Y la gente empieza a decir, soy o no soy, me perdonó Dios o no me perdonó, tengo que hacer esto o hacer lo otro, celebrar esta fiesta, comer esto, dejar de comer lo otro. Y empiezan a tener confusiones. Cuando Cristo ya los había perdonado y había muerto por ellos. Se habían arrepentido y habían creído en Jesús de todo corazón. Y Pablo es tan radical que dice, aun si nosotros o un ángel del cielo te predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y yo uso este ejemplo. Imagínate que ahí en tu cuarto en la madrugada te levantaras y de pronto se ilumina tu cuarto y aparece un ser angelical, hermoso, así como de 3 metros, grande, iluminado, con vestiduras blancas que brillan, y te dice, hoy te traigo un mensaje distinto. Es de Dios para tu vida. Amado, la Biblia es muy clara. Si es algo diferente a lo que Dios ha dado, sea anatema. No podemos dejarnos llevar por experiencias. Por encima está la palabra de Dios, por encima de lo que predique el hombre, por encima de lo que diga el predicador, el pastor o una visión angelical, está lo que Dios ya nos ha dicho. Está la palabra, está el evangelio. Y dice la escritura, sea anatema. Anatema, sea maldito. El apóstol Pablo estaba indignado por lo que estaba aconteciendo y estaba diciéndoles, el evangelio de Jesucristo ya te fue predicado, ya te arrepentiste, ya creíste en Jesús. No creas aquello que te están imponiendo como obligatorio para ser salvo. Ya se habían arrepentido. O sea, había habido convicción de pecado en sus vidas, habían confesado su pecado, habían decidido abandonarlo. Mentiras, adulterios, idolatrías, infidelidades, violencia, maldiciones. Se habían arrepentido. Y 2, habían creído en Jesús. Habían entendido que Jesús murió por ellos.
Pero ahora llegaban los judaizantes y le decían, no, tienes que obedecer toda la ley del Antiguo Testamento, si no, no eres salvo. Y la gente estaba empezando a hacer eso. Y Pablo estaba escandalizado, indignado. Gálatas capítulo 2, verso 1. Sigue escribiendo Pablo. Vamos brincando en los versículos, pero vamos avanzando en la carta. Gálatas 2:1. Dice el apóstol, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Dice el apóstol Pablo que él llegó allá con los otros apóstoles, subió a Jerusalén, y junto con él en su equipo misionero venía un hombre llamado Tito, que era un cristiano convertido a Jesús, convertido a Dios, transformado, nacido de nuevo. Pero Tito era griego, venía de los griegos, se había convertido de las religiones griegas paganas y obviamente era incircunciso. Y dice el apóstol Pablo, mas ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Claro que no, no era obligado a observar todo aquello del Antiguo Testamento, porque la circuncisión era algo muy importante para los judíos del Antiguo Testamento. Pero Tito, que era cristiano, que venía de los griegos, pero se había arrepentido, había creído en Cristo y lo amaba, pues no fue obligado a circuncidarse. O sea, no era obligado a abrazar la ley del Antiguo Testamento, las ceremonias, los rituales, las tradiciones. Y dice el apóstol Pablo, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿A quién se refiere? A los judaizantes, a los que querían judaizar a los cristianos que venían del mundo gentil, a los judaizantes que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Se entraban ahí para decir, está comiendo esto, está haciendo otro, no celebró la fiesta, ay, mira cómo está vistiendo, mira esto, aquello, etcétera. O sea, estaban allí encima. Porque las iglesias cristianas que venían del mundo gentil no estaban guardando todas las leyes mosaicas del Antiguo Testamento, pues no estaban obligadas a hacerlo. Ni estamos obligados nosotros a hacerlo. Y dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Claro que no me someto, no es correcto. Dios no lo obliga, Dios no lo impone, para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros, para dignificar el evangelio, el mensaje de Dios a toda la humanidad. Gálatas 2:11. Aquí viene un pasaje muy importante. Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mira lo que está escribiendo Pablo. Está hablando del apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de los que se habían convertido, habiendo sido judíos, se habían convertido al cristianismo, venían de Jerusalén, venían de parte de Jacobo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea,
participaba como los gentiles de la comida. Pero vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hacemos un alto aquí. ¿Qué estaba pasando? Pedro estaba conviviendo con gentiles. Y estaba comiendo con los gentiles, participando con ellos, obviamente en prácticas que los judíos del Antiguo Testamento no harían. Y de pronto llegaron algunos de parte de Jacobo, venían de Jerusalén. Eran judíos que habían creído en el Mesías, que habían creído en Jesús, pero que traían un concepto errado, queriendo imponer las obras del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento a todo el mundo gentil. Y cuando llegaron y Pedro los vio, se empezó a alejar de los gentiles y empezó a apartarse y a no comer con ellos. Y cuando Pablo vio eso, llegó con Pedro y le dice: ¿qué estás haciendo? Lo reprendió cara a cara a Pedro. Y dice, en su simulación e hipocresía, arrastró a otros, incluido Bernabé, los cuales también cayeron en esto. Ahora, yo me preguntaría, ¿por qué Pablo escribe esto en una carta? Es una carta a varias iglesias. Es una carta donde habla de otro apóstol, el apóstol Pedro. Es una carta que Dios eligió para que entrara en el canon bíblico. Y no solamente bendijera a Galacia, sino aún nos habla a toda la humanidad. Porque Dios lo permitió. Porque es un peligro latente, aún el día de hoy en medio de las iglesias. Dios en su sabiduría lo permitió para guardarnos de perder la brújula y entender que la salvación viene por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y no por nuestras obras. Lo que hacían los judíos que venían de parte de Jacobo era querer obligar a las iglesias cristianas que venían del mundo gentil a adoptar toda la ley de Moisés. Seguimos leyendo. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, fíjate, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, ya no estás guardando todo lo del Antiguo Testamento, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está el concepto. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los cristianos que vienen del mundo gentil a adoptar las leyes del judaísmo, las prácticas judaicas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, fíjate, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos decimos amén? Qué importante es. Es el pasaje con el cual iniciamos. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie es justificado por guardar todas aquellas leyes del Antiguo Testamento. Muchas de ellas fueron abolidas y abrogadas con la muerte de Jesús, con su resurrección. Y ya no son para nosotros, eran para los israelitas del Antiguo Testamento. La ley moral sí está vigente y debemos guardarla, pero por amor a Dios y por gratitud,
no para ser salvos, sino porque Él nos ha salvado. Y porque entendemos que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo justo. No matar, no adulterar, no mentir, no fornicar. Claro que lo hacemos, pero no para ser salvos, sino porque lo amamos. Porque Él pagó por nosotros, porque Él murió por nosotros. Y porque Él dejó esta ley moral como algo importante para que funcione la sociedad. Para que funcione la sociedad y para que todo pueda caminar correctamente. Vuelvo a repetir el verso número 15. 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si vamos a avanzar hasta el versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley viniese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira qué aseveración tan fuerte. No desecho la gracia de Dios. O sea, yo entiendo que la salvación es por gracia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por mí, porque en la cruz clavó el acta de los decretos que había en mi contra y clavó mi deuda para que yo pueda hoy saber que soy perdonado en Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, si por guardar la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley Dios me ve justo, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Jesús entonces? Si es por observar la ley del Antiguo Testamento, que yo soy perdonado y soy salvo, por demás murió Cristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en los Efesios, la carta a los Efesios. No es por obras, es por lo que hizo Cristo Jesús. Qué importante. A lo mejor parezco un poco redundante, repetitivo, pero quiero que quede muy claro esto. Porque el día de hoy está pasando esto en medio de la sociedad contemporánea, donde hay gente que te dice, no, tienes que hacer esto, tienes que celebrar las fiestas, tienes que hablar en hebreo, tienes que decir no Jesús, sino Yeshua. Y si no dices Yeshua, estás mal, porque Jesús es pagano, ¿eh? No, eso no se dice así, se dice Yeshua. Espérame tantito, somos mexicanos, aquí decimos Jesús. Y en Brasil, Jesús. Y en inglés, Jesus. Y en otros países de otra forma. Pero no porque Él diga Jesus o Jesús, yo voy a decir estás en pecado y estás mal, estás perdido. O porque pronuncié mal Jesús. Por favor. El día de hoy hay grupos que te están obligando a circuncidarte. Sí, de veras. No todos, pero los hay. Hay grupos que te obligan a guardar ceremonias del Antiguo Testamento, a guardar la ley ceremonial, la ley alimentaria, las primicias, y celebrar una fiesta y la otra fiesta, y utilizar la kipá, y a ponerte el talit, y unas filacterias aquí, y hablar en hebreo, y no decir ya Jesús, sino Yeshua, y no decir Dios, sino Adonai o Elohim. Y no decir María, sino Miriam. Y no decir Juan, sino Johanán. Y empieza a haber todo un cambio. Y tienes que ahora leer la Biblia en hebreo. Bueno, del hebreo al español. Y tienes que conocer el hebreo. Oye, si apenas hablamos bien el español. Apenas sabemos leer bien el español. Somos un país que tiene dificultad para la comprensión lectora. ¿Sabes eso? Hay mucho problema con eso.
Y ahora quieren que hablemos en hebreo. Y entendamos el hebreo y nos expresemos en hebreo. Vamos a regresar como los católicos, ¿no? Que te hablaban en latín y la gente nada más decía sí, 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 amén, y salían igual. Porque estaba en latín, no entendían el latín. Y les hablaban en latín y la gente salía pues sin haber entendido absolutamente nada. Amado, estamos viviendo esos tiempos otra vez, donde la gente está obligando a que la gente adopte la ley del Antiguo Testamento para pensar que son salvos, para pensar que están haciendo lo correcto, para pensar que son cristianos de mejor categoría o más espirituales. Amados, no. El Evangelio ha sido predicado y la salvación es gracias a uno y no al predicador ni al grupo. Hay uno que merece la gloria, se llama Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre y a Él sea toda la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Es que lo pronunciaste mal, así no se dice. Por favor. Han caído en eso. Han llegado a eso. El día de hoy vivimos tiempos similares. Y decía el apóstol Pablo, vuelvo a leer el último versículo que leíamos de Gálatas, capítulo número 3, no, capítulo 2, perdón, versículo número 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo soy justificado por lo que hago, pues por demás murió Cristo. No soy salvo por obras. No soy salvo por guardar las ceremonias, las fiestas, por guardar el Shabbat judío, por hacer las ceremonias, por poner un candelero en mi casa, por hablar en hebreo, por leer el código real y ya no más la Biblia, porque la gente ya no quiere leer la Biblia ahora. Porque dice, no, es que nuestra Biblia, esta Biblia que tenemos, la Reina Valera de estas traducciones, está mal. Tienen como que un poco de paganismo. Entonces mejor lee el código real. Y la gente empieza ahora a desechar la palabra de Dios. Y es terrible, porque ahorita vamos a hablar a dónde te lleva todo esto. Pero es muy sutil, muy sutil. Parece atractivo, pero es muy engañoso. Es muy engañoso. No es por lo que hagamos que vamos a ser salvos. No es porque yo predique. No es porque yo ore, no es porque lea la Biblia, no es porque haga misericordia, no es ni siquiera porque no mato, no robo, no miento, no adultero, por eso voy a ser salvo. No, es porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y pagó mi deuda. Es por eso que hay salvación. Y es cierto, el cristiano verdadero no va a robar, no va a matar, no va a adulterar, va a orar, va a leer la Biblia, va a hacer misericordia. Sí va a hacer obras, pero no para ser salvo, sino porque ama a Dios. Porque ama a Jesús, porque está agradecido, porque ama a su prójimo, porque ama al perdido, porque ama a la gente que no conoce a Cristo. No lo hace para ser salvo, lo hace porque ha alcanzado la gracia de Dios a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Qué diferente, qué distinto. Gálatas 3:1. Fíjate cómo les habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Entendamos el contexto. El contexto es, estaban cayendo en el judaísmo, siendo judaizados, cayendo en la confianza en las obras de la ley y no en Jesús. En su vida, en su muerte, en su resurrección. Oh, Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te deslumbró? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién te fascinó para ser engañado? Si ya delante de ti fue expuesto el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
que dio su vida por ti, que derramó su sangre porque te amó. ¿Quién te fascinó? Dice el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. Versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mira el contexto. Era gente que había sido salvada, restaurada, redimida por la sangre de Cristo, y ahora estaban entrando a confiar en las tradiciones, en las costumbres, en las leyes del Antiguo Testamento. Y les dice, empezaste por el Espíritu, ¿acabarás en la carne? ¿Confiando en las obras? Y les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fue por la fe en Jesús. Fue por la fe en Jesús que fuimos salvos. Fue por la fe en Jesús que fuimos perdonados. Fue por la fe en Jesús que vino el Espíritu Santo. Fue por la fe en Jesús, no por las obras de la ley. Es cierto, el hombre se arrepiente, el hombre cree en Cristo, pero es la fe en Jesús la que nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y es que así es a veces, que llegue la gente y te diga, mira, es que si tú aprendes el hebreo, tú vas a ser una persona que vas a tener una visibilidad y una claridad que otros no tienen. Y comienzan con clases en hebreo, muchos de ellos. No digo que todos, pero muchos comienzan así. Mira este curso en hebreo para que puedas conocer la lengua semítica y esto y aquello. Y la gente entra al curso en hebreo. Y de ahí te das cuenta que no solamente es que aprendas hebreo, te empiezan a llevar a observar esto, a lo otro, este ritual, este otro, esta práctica, el porqué de esto. Y la gente empieza a abrazar el paquete completo. Y no que esté mal aprender hebreo o griego o algún otro idioma. Es bueno cultivarse. Y si aprendes a lo mejor las lenguas de las cuales fue traducida la Biblia, puede ser útil para tener un poquito más de claridad en versículos, pero no es indispensable para la salvación. No es indispensable para la gracia. Es algo que es fascinante. La música judía, las danzas judías, las terminologías en hebraísmo o en conceptos que usan ellos, en la lengua de ellos. Y la gente empieza a cambiar, empieza ahora a querer hablar en hebreo. ¿Quién nos fascinó? Dice. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él ya dio su vida por ti. Qué importante es que entendamos esto. Este concepto puede ser fascinante, atractivo en lo espiritual, el hebreo, los términos, las fiestas, las danzas, la música, las tradiciones, la vestimenta. Y la gente se puede ir por allí. Y cuando se dan cuenta, ya cayeron en el engaño, ya cayeron en la imposición de las leyes del Antiguo Testamento, las cuales no son para nosotros. Tan necios sois, les dice el apóstol Pablo, comenzasteis en el Espíritu, ¿acabarás en la carne? Gálatas 3:11, estamos avanzando. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué ley? La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, ¿qué dice la ley? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, obedece y vive. Por lo que hagas vivirás. Pero a través de Jesús podemos ser salvos por la fe en lo que Él hizo por nosotros. Por la ley ninguno será justificado.
¿La ley es importante? Claro que es importante. Ya comentamos que las leyes del Antiguo Testamento tenían una razón, tenían un propósito. Y muchas de ellas señalaban a Jesús. Eran sombra y figura de lo que se cumpliría con Jesucristo. Pero cuando vino Jesús, Él fue el cumplimiento de esas leyes. Ya no son para nosotros. Están abolidas, están abrogadas para nosotros. No tenemos que caminar en ellas. Abrazar el paquete completo es absurdo. ¿Querer aplicar toda la ley de Moisés? No. La ley moral sí es para nosotros, está vigente, pero por amor a Dios. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Está hablando de las tradiciones, de las costumbres de las religiones, de los rituales de las religiones. ¿Otra vez regresarás? De ahí saliste. Ellos habían estado en sus ceremonias y tradiciones particulares, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así está la gente que guarda esto, que guarda la fiesta, que las trompetas, que aquella actividad, que esa tradición, que esa ceremonia. Guardando, pensando que allí está la salvación o el agradar a Dios o lo que Dios quiere de nosotros. Le llama débiles rudimentos y dice Pablo, ¿os volveréis a esclavizar? Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora es importante mencionar algo. Sí es cierto, la ley del Antiguo Testamento tenía un propósito. Mucha de ella fue abolida y abrogada. Pero a través del estudio de la misma podemos entender muchas cosas, aprender cosas, ver cómo Dios aborrece el pecado, ver cómo Dios ama la justicia. Aún a través de los rituales del Antiguo Testamento entendemos cómo señalaban a Jesús. Y no para que los guardemos nosotros, sino para entender que desde hace miles de años ya Dios hablaba de que vendría el Mesías a salvar a la humanidad. Tienen un propósito, es bueno. Ya lo vimos, diferentes tipos de leyes tenían un propósito, pero de muchas de ellas estamos libres y no tenemos que observarlas. Ahora es interesante, y aquí quiero hacer un alto. Mucha gente que viene con esta tendencia a implantar costumbres judaicas, te van a llevar inclusive a desconfiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y te van a decir, no, es que el Nuevo Testamento no viene del griego, viene del hebreo. Ah, caray, pues no tienen manuscritos, no tienen documentos. No, es que se quemaron, es que se perdieron, es que no hay. Y comienzan ahí a divagar. Pero van a decirte, no creas en la Biblia. Y entonces sacaron un libro nuevo y algunos de esos grupos están promoviendo lo que se conoce como el Código Real. Si pudiéramos poner la diapositiva, la tenemos allí. Este libro del Código Real te dicen que es la traducción correcta del Nuevo Testamento, que viene del hebreo. Pero la realidad es que no es una traducción de documentos antiguos. Simplemente es un comentario de este hombre, que bueno, él se autonombra Dan Ben Abraham. Ay, un hombre así pues bien judío, ¿no? Pero cuando uno investiga la historia de él, pues realmente no es ni israelita, ni judío, ni nació en Jerusalén. Es un cubano. Y su nombre no es Dan Ben Abraham, su nombre es Daniel Hernández. Y era pastor bautista, hijo de pastores bautistas. O sea, era evangélico. Pero de pronto un día sintió que era judío.
Y entonces se cambia el nombre y comienza ahí a preparar este documento que se llama el Código Real, que es simplemente un comentario del Nuevo Testamento, pero de él. Y modifica cosas fundamentales. Y hay gente que abraza el paquete completo. Y no digo que toda la gente que traiga esta ideología piensa igual. Hay diferentes grupos, sectores, influencias. Pero estoy hablando de hasta dónde llegan algunos. Te obligan a entonces a adoptar este material. Y te dicen, no, ya no leas la Biblia. ¡Qué terrible! Y no solo eso, sino que gradualmente van atacando a Jesús. Y lo que hacen muchos de estos grupos, no digo que todos, pero muchos de estos te van llevando a ver a Jesús solamente como un hombre, hijo de José y María. Y lo ven como un profeta nada más. Y no lo ven como Dios hecho hombre. No hablan de la deidad de Cristo, sino atacan la deidad de Cristo. Atentan en contra del Espíritu Santo. Y van en contra de algunos fundamentos que llevan a que haya una inquietud en aquellos que ya fueron redimidos por la sangre de Cristo. Cuestionan la deidad de Cristo, la existencia o los atributos del Espíritu Santo. Te obligan a guardar ceremonias, a comer ciertos alimentos y a no comer otros, a celebrar fiestas, a hablar en hebreo, a pronunciar de una forma o de otra, a adoptar música judía, danzas judías, tocar el shofar. Y no que esté mal tocar un shofar, no que esté mal. Si tú quieres abstenerte de comer ciertos alimentos por salud, adelante, no hay problema, no estás en pecado por eso. Si alguien dice, no, pues yo no quiero comer camarón, o yo no quiero comer cerdo por salud, adelante, está bien, pero no lo impongas para que la gente sea salva. No lo obligues, no lo establezcas como una condicionante para que la gente pueda alcanzar la gracia. Ahí está el error. Ahí está el engaño. Si alguien le quiere decir Jesus o Jesús, o inclusive si alguien le dice Yeshua, bueno, pues, o sea, no por eso está en pecado, para nada, está bien. Es el término en otro idioma, es el nombre de Jesús en otra lengua. Pero el querer que abracemos todo el paquete del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y que en ese esté la gracia, la salvación, justificados por la ley de Moisés, es algo incorrecto. Y es algo que llevó al apóstol Pablo inclusive a exponer a Pedro. Oye, ¿por qué tuvo que hacerlo Pablo? ¿Sabes por qué? Porque lo que había hecho Pedro en ese momento había traído afectaciones, y por ello sacó el evento. Y lo utilizó porque él quería fundamentar a la iglesia en una verdad muy importante. No somos justificados por la observancia de la ley del Antiguo Testamento. Somos justificados por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, no desecho la gracia, porque si fuese por la ley de Moisés, en vano vino Cristo. Pero somos salvos por lo que hizo Jesucristo en la cruz, derramó su sangre, murió por nosotros, y gracias a Él hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna. ¿Estamos comprendiendo? Parece muy fuerte lo que hace Pablo, inclusive hablando de Pedro o de Bernabé. ¿Estaba murmurando? No, no era murmuración. Estaba relatando e instruyendo un evento y utilizándolo como un fundamento para establecer un principio básico en la vida del cristiano. La salvación es por fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Y claro que el cristiano hace obras, pero no para ser salvo, sino porque es salvo, porque ama a Dios, porque ama a la gente que le rodea. Y es importante esto, porque tampoco estamos invitando a que no hagamos obras. Entonces no oremos, no leamos, no obedezcamos, no hay problema. No.
El cristiano sí va a amar, a perdonar, no va a adulterar, no va a mentir, no va a robar. O sea, va a predicar, va a orar, va a congregarse, va a leer la Biblia, va a ayunar. Pero lo va a hacer no porque su confianza esté en eso. Lo va a hacer por gratitud a lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Y por amor a Dios. Y por amor a mi prójimo. Es muy importante eso. O sea, lo que estamos estudiando no es para que pensemos que estamos invitando a la gente. Muchas gracias, mi amable. Invitando a la gente al pecado, para nada. O a no observar la ley moral de Dios, para nada, de ninguna manera, de ninguna forma. Sino lo que estamos haciendo simplemente es que entendamos que la salvación es por Cristo Jesús. Si vemos en Gálatas 5, verso 16. Ya vamos a terminar. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, es importante mencionar esto. O sea, no estamos predicando que el cristiano no es salvo por el cumplimiento de las obras de la ley para fomentar el pecado, para nada. La propia carta nos dice que el cristiano verdadero va a estar lejos del pecado y va a buscar guardar la ley moral de Dios. Pero por amor, por gratitud, ¿sí? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y habla una lista de pecados. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, alguien que se dice cristiano y está fornicando y está adulterando y está robando y matando, está engañado, no es cristiano. Aunque baile cantos y danzas judías, aunque hable en hebreo, aunque diga Yeshua, o aunque haya aceptado a Cristo, aunque vaya a la congregación fulana, sultana, mengana, la que quieras, o a esta. Pero si está fornicando, adulterando, mintiendo y robando, no está caminando con Dios. ¿Amén? Claro, no estamos fomentando el pecado. De ninguna forma. Estamos únicamente estableciendo cómo viene la salvación, cómo viene la gracia. Pero claro que sí, un cristiano verdadero que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido, que ha creído en la cruz de Cristo, que ha creído en aquel que dio su vida por nosotros, que murió y al tercer día resucitó de los muertos. Una persona que está viviendo lo que dice el Evangelio, claro que va a tener obras. Va a ser algo que va a emanar como algo natural, pero no para ser justificado, sino por amor, por gratitud, porque ha sido justificado, porque ha sido perdonado. Por eso lo hace. No estamos aquí invitando a nadie a caminar en pecado. Por el contrario, sin santidad nadie verá al Señor. Y aquel que realmente se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús, por amor a Él se santifica. Por amor a Él lee la Biblia. Por amor a Él predica. Por amor a Él ayuna. Por amor a Él hace misericordia. Ayuda a su prójimo. Por amor a Él sirve. Claro que lo hace. Pero lo hace por amor y gratitud
a lo que Dios ya hizo en su vida. Tengamos cuidado con este engaño, tengamos cuidado con abrazar estas ideologías que el día de hoy están queriendo establecer condiciones, la ley de Moisés, obras, leyes del Antiguo Testamento, prácticas, ceremonias, hebraísmos, para que creas que Dios te ha perdonado cuando realmente no es por eso que Dios perdona. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hermanos, es el último capítulo de esta carta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todo el contexto es que algunos se desviaron. Y se desviaron precisamente por la influencia de lo que hemos estudiado. Y dice el apóstol Pablo, si alguien se ha desviado, si alguien ha caído, si alguien ha tropezado, si alguien es sorprendido en alguna falta, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, con amor, con sabiduría, con prudencia, restauradle. Es decir, pueden ser restaurados, pueden abrir los ojos, pueden volver al camino. Y nos invita a hacer algo por ellos. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Diciendo Pablo, también ten cuidado de ti mismo. Con humildad, siendo conscientes de que yo soy vulnerable. Y si me descuido, me puedo desviar. Necesito de Él, de su ayuda, de su gracia, de su fortaleza, de su Espíritu Santo en mi vida. Necesito de su palabra, de su bendición. Necesito de su gracia todos los días. Él es la vid. Yo soy un pámpano solamente. Y separado de Él, nada puedo hacer. ¿Estamos comprendiendo? O sea, lo que está diciendo es, mantengamos conciencia de nuestra humildad, que podemos también tropezar, desviarnos y caer. Y si alguien se ha desviado, ayúdalo, restáuralo, tráelo de nuevo a la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por nosotros para pagar nuestras deudas y para enseñarnos el camino de vida. ¿Cómo termina esta carta? Es el último texto que vamos a estudiar. Gálatas 6:13. ¿Cómo termina la carta a los Gálatas? Son los últimos versículos. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Sigue el apóstol Pablo reprendiendo a los judaizantes. Ni aun los que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en la carne. Está molesto el apóstol, está indignado, está lleno de celo y justificadamente, ¿eh? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, o sea, a la iglesia redimida por Cristo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Claro que él sabía que Jesús tenía marcas. Y las marcas fueron por nosotros. Porque el látigo romano dejó marcas. Los puñetazos y las cachetadas dejaron marcas. Los clavos que lo horadaron dejaron marcas.
la cruenta cruz, dejó marcas. Y decía, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor, las marcas de Cristo. Amado, amado, aquí radica nuestra fe. De aquí viene la salvación de lo que Él hizo en aquella cruz. Por nosotros, por ti y por mí. Para que tú y yo podamos hoy tener vida eterna. Y dice, hermanos, verso 18, así termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no es por obra, no es por la ley, no es por el Antiguo Testamento, no es por la circuncisión, no es por las fiestas, no es por el hebreo, no es por las danzas, no es por... La gracia de nuestro Señor Jesucristo es por gracia, es un regalo inmerecido que es el resultado de lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así concluye la carta a los Gálatas. Qué importante es que tengamos presentes estas verdades que habló el apóstol Pablo. Estas verdades que Dios guardó en la Escritura, aún el día de hoy para nosotros. Y estas advertencias, porque a pesar de que fue escrito hace casi 2000 años, pareciera que el apóstol Pablo nos habla a la generación contemporánea, diciendo, ¡cuidado! ¡Abre los ojos! Porque puede ser arrastrado, puede ser engañado y acabar confiando en las obras de la ley y no en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie que llegue a la eternidad y entre a la vida eterna podrá decir, yo estoy entrando aquí porque yo dejé la mentira, el robo, el vicio, el adulterio, la fornicación, y aparte porque yo predicaba, yo oraba, yo leía, yo diezmaba, yo hacía misericordia, yo hacía esto, hacía lo otro, y por eso yo estoy entrando al cielo. Ni uno solo, ni uno solo. Aquellos que tengamos el privilegio de entrar a la eternidad, aunque sea en el último lugar, aunque sea en la puerta, como decía el hermano al principio. No importa que estemos ahí abriendo y cerrando la puerta para que la gente entre, no importa, allá al final, pero que estemos adentro, en la gloria. Aquel que entre no va a decir que fue por lo que él hizo, por lo que dejó o por lo que realizó. Va a decir, yo estoy aquí gracias a uno que dio su vida por mí, que pagó por mí, que me compró con su sangre. Y uno solo es digno, el Cordero inmolado, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que hoy podamos tener esto firme en nuestra vida y que hoy podamos caminar con esta fe, sabiendo cuál es el camino y sabiendo cuál es el Evangelio. El Evangelio ya ha sido predicado y el Evangelio no puede ser cambiado. Y si alguien lo modifica, como dice el apóstol Pablo, sea anatema. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? En el libro de los Hechos aún hubo un concilio, el concilio de Jerusalén, porque había judaizantes que querían imponer todo el paquete a las iglesias gentiles y tuvieron que reunirse los ancianos, los apóstoles, los predicadores,
Y el objetivo del concilio fue liberar a las iglesias gentiles de este yugo, para que ellas pudieran comprender que la salvación es por gracia, gratuita. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Primero, tiene que arrepentirse. Independientemente de la vida que vengas, independientemente de los errores que hayas cometido, los pecados que hayas cometido, el Señor hoy te está llamando, el Señor hoy te está buscando y te está diciendo: vuélvete a mí, deja tu pecado, deja todo aquello con lo cual me ofendiste, pídeme perdón y decide rectificar para no seguir haciendo lo malo. Y después de haberte arrepentido, que el arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo, debes creer en Él, confiar en Jesús, confiar que Él dio su vida por ti en la cruz, que hace 2000 años el Cordero de Dios fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, y esto ha quedado registrado para que toda la humanidad pueda conocer este acto de amor. ¿Y por qué hoy es el año 2022? Porque Jesucristo hace 2022 años vino a esta tierra y dejó una huella imborrable, una huella indeleble. Y después de haber predicado el Evangelio, precisamente el día de la Pascua, cuando los judíos celebraban esta fiesta, Él daba su vida. El Cordero de Dios daba su vida y derramaba su sangre en la cruz por la humanidad. Mientras que los judíos seguían celebrando sus fiestas sin entender que ahí estaba delante de ellos el cumplimiento. Que todas esas tradiciones y costumbres y rituales se estaban cumpliendo en ese momento con Jesucristo muriendo en la cruz por la humanidad. Y aún ellos lo entregaban a los romanos para ser asesinado. Y en aquella cruz Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él derramaba su sangre, Él moría y oraba por aquellos que lo mataban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él oraba por aquellos romanos que lo mataban. Y Él oraba por aquellos judíos que lo entregaban y que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y Él decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y aún Él oraba por ti y por mí, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Fueron tus pecados y los míos los que llevaron a Cristo a la cruz, a que derramara su vida en esa cruz por amor, para pagar con su muerte lo que solamente tú podías pagar muriendo, y yo también. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se dio voluntariamente para darte una nueva oportunidad, para que no sigas viviendo como vivías antes, robando, matando, adulterando, fornicando, adorando a los ídolos, haciendo lo malo, para que seas lavado de tus pecados por la sangre de Cristo, y para que ahora puedas caminar en vida nueva, por amor, por gratitud, obedeciendo la ley moral de Dios,
sabiendo que es buena y para nuestro bien y para el funcionamiento de la sociedad. Pero lo hacemos por amor, por gratitud, entendiendo que si hoy estamos aquí, es gracias a Jesucristo, que dejó la gloria y se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario y murió por ti y por mí, el justo por los injustos, para darnos una oportunidad de vida eterna a través del Evangelio, a través de la fe en lo que Él hizo por nosotros. A Jesucristo sea la gloria. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Ya. Te amo, Dios, y pronto te veré. Gracias, Jesús. Tú eres digno. Hay uno solo que es digno. De obediencia por toda la eternidad. A Él sea todo. Tú eres santo, y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te Aleluya. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios así. No hay otro Dios como nuestro Señor. Porque no hay otro Dios Que haya dado su vida por la humanidad. No hay otro Dios así. Que nos llame, nos busque. Te Nos haya mostrado el camino. amo, Dios,
camino correcto. Pronto La ley de Cristo, la ley del amor. te amo, Dios. El día de hoy caminamos Pronto obedeciendo, amando, sirviendo, guardando sus mandamientos morales. Por amor, por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros. El Dios de la gloria envió a su Hijo unigénito por ti y por mí. Y por Él tenemos esperanza el día de mañana. Y por Él tenemos esperanza de una eternidad con Él. Y gracias a Él podemos el día de hoy ser perdonados. Y podemos alabarle. Y podemos levantar su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios dio a su Hijo. Se llamaba Cristo. ¿Por qué no entonamos este hermoso himno y le damos gloria al que vive por los siglos de los siglos? Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, Salvar y perdonar. salvar y perdonar. Él dio su vida Por salvar la mía. por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive. Tenemos un Dios que está vivo. Vivir mañana, porque vive. No hay más temor. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía. Está para probar que vive. Aleluya. Dios dio a su Hijo. No hay Dios como nuestro Dios. Salvar y perdonar. Salvar y perdonar. Gracias, Jesús. Vida por salvar la vida. Su tumba vacía está para probar que vive. Él ha resucitado. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay más temor. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive. Tenemos un Dios que está vivo. Dios escucha. Dios que responde. Un Dios que hace milagros. Porque vive.
Dios que te ama y desea la vida eterna para ti. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía. No busques entre los muertos al que vive. No está muerto. Él ha resucitado. Él es el Dios vivo. No se quedó en la cruz. Él vive. Él está en medio de nosotros. Él nos habla, Él nos busca, Él nos ama. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque tus verdades alumbran, Señor amado, y nos dan claridad, Señor, en cuanto a lo que has hecho por nosotros y a lo que quieres de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón inefable, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. Oh Dios, que estas verdades puedan ser de bendición para cada uno de los presentes, Señor, para aquellos que nos escuchan a la distancia y para cada persona que sea bendecida a través de esta verdad, de esta carta, de esta enseñanza. Muchas gracias, Padre. Séllalo en nuestro corazón, Señor, y permite que cada día podamos vivir agradecidos con Jesucristo por lo que Él hizo en nuestras vidas. A Él sea la gloria, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.